Hola mami, ya estoy aquí en el trabajo. ¿Cómo estás? Bueno, pues, pasá un bonito día. Cualquier cosa me escribís. Bueno, pues, adiós. Videos como estos eran una de las formas de comunicación más frecuentes entre la periodista salvadoreña Carla Turcios y su madre Dolores, quienes hablaban a diario. A pesar de que Carla trabajaba mucho en un diario, era una madre abnegada y además lidiaba con una pareja demandante y con actitudes pasivo-agresivas. En abril de 2018, Carla dejó de responder sus llamadas y Dolores supo que algo estaba terriblemente mal. Sus peores temores fueron confirmados cuando hallaron el cuerpo sin vida de su hija. Este caso marcó un antes y un después en El Salvador, donde las autoridades fueron cuestionadas por no actuar adecuadamente cuando se producen delitos contra la vida de las mujeres. Te invitamos a conocer la historia de Carla y a quedarte hasta el final de este video para que veas lo que ocurrió con el perpetrador de los hechos. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en El Salvador, el de Carla Turcios. Acompáñenme a ver todos los detalles. Carla Lisette Turcios Cortés nació el 20 de noviembre de 1984 en El Salvador y fue la mayor de los 3 hijos de Dolores Cortés y Demetrio Turcios, quienes sacaron adelante a su familia con mucho esfuerzo. Demetrio era el sostén del hogar, gracias a su profesión de abogado y a sus labores como contador en algunas oficinas. Dolores, por su parte, era el apoyo emocional de todos y se dedicaba a las labores del hogar y a la crianza de los niños. Según recordaron sus allegados, desde pequeña Carla quería ser la mejor en todo. Tenía apenas 5 años cuando aprendió a leer y escribir, y de ahí en adelante se ganó el respeto de sus maestros y la admiración de sus compañeros. La describían como una estudiante modelo, tan exigente consigo misma que no se permitía sacar menos de 8 puntos de calificación en una escala del 1 al 10, pues eso suponía para ella una baja nota. A sus virtudes académicas se sumaban sus cualidades como persona, pues le resultaba fácil comunicar su cariño y tenía una palabra dulce y amable para cada quien. Como cualquier niña, se imaginaba un futuro de éxito y pasaba horas jugando a ser locutora. Por eso, cuando decidió estudiar la carrera de periodismo en la Universidad de El Salvador, sus allegados sabían que estaba alcanzando un sueño. Tras graduarse, consiguió empleo en el diario El Económico de la Prensa Gráfica, donde inició su desarrollo profesional. Sus compañeros la describieron como una mujer con carácter y un gran liderazgo, que lograba sus objetivos con educación, amabilidad y humildad. Su trayectoria profesional la hizo merecedora de varios reconocimientos, además de ganarse la admiración de sus colegas por su capacidad laboral y porque siempre daba el 100%. En el plano personal era muy apegada a sus padres y hermanos, aunque el vínculo más especial lo tenía con su madre Dolores. La comunicación entre las dos era constante, mediante mensajes, llamadas y videos. Además de su pasión por el periodismo, a Carla le encantaban las historias de ciencia ficción y era fanática de los dibujos animados japoneses, por lo que solía visitar páginas y blogs con contenidos relacionados, donde compartía sus aficiones con algunos cibernautas. Fue allí donde conoció a un hombre llamado Mario Alberto Hueso Portillo, de 29 años, quien tenía gustos afines. El hombre trabajaba en publicidad, donde sus amigos lo describían como una persona muy inteligente. En cuanto a la vida previa de Mario, pudimos conocer que fue criado en el seno de una familia religiosa, y durante su adolescencia se unió a una iglesia evangélica en la capital salvadoreña, en la cual estuvo al menos 13 años. La imagen que tenían de él era la de un joven con una personalidad excéntrica, que no encajaba en los estándares habituales de una congregación religiosa. Sin embargo, se ganó la confianza del pastor y los maestros de la iglesia, y logró que le asignaran el rol de guía de un pequeño grupo de jóvenes. Sin motivo aparente, de la noche a la mañana, Mario dejó la iglesia y su rebaño quedó a la deriva. Uno de sus discípulos llegó a comentar que el abandono sorpresivo se debió a que no pudo superar una decepción amorosa. Desde ese momento el joven se refugió en el ciberespacio y se hizo asiduo visitante de un blog de internet muy popular,
en el que solía generar controversias por sus publicaciones. Si bien eso le hizo ganar a algunos enemigos, también captó la atención de distintas personas que compartían sus mismos gustos, entre ellos Carla. Alrededor del año 2010, los jóvenes comenzaron una amistad, que con el tiempo fue llevada al plano sentimental. A medida que avanzó la relación, decidieron vivir en unión libre. Cuando tenían poco más de un año juntos, Carla recibió una fantástica noticia: estaba embarazada. La pareja y sus familiares estaban felices, cuando meses después le dieron la bienvenida a su hijo, al cual llamaron Mario como su padre, pero que fue conocido por todos con el diminutivo de Marito. Poco después recibieron un diagnóstico que les puso frente a un desafío. Marito formaba parte del grupo de niños con un trastorno en el espectro autista. Debido a su condición necesitaba más cuidados y atención que otros pequeños de su edad. En consecuencia, Carla hacía grandes esfuerzos para poder cumplir sus múltiples roles de hija, madre y esposa, sin fallar en su trabajo como editora para el periódico, el cual le demandaba muchas horas de su tiempo. Pese a que la situación resultaba angustiosa, ella siempre sacaba fuerzas para mantener la armonía y la felicidad, tanto en su hogar como en su trabajo. Los familiares y amigos de la periodista percibían que la relación entre ella y Mario era bonita, y se complementaban el uno al otro, pues la pasividad de él contrastaba con la jovialidad y capacidad de escuchar que tenía ella. Las cosas aparentemente marchaban bien, y ellos siempre andaban juntos. Si bien Carla estaba conforme con su vida, le faltaba algo para que la felicidad fuera plena: tener una casa propia. Ese sueño lo pudo lograr tras varios años de trabajo duro, en los cuales ahorró algo de dinero. Luego, con la ayuda de su padre, solicitaron un crédito para comprar una vivienda en la colonia Costa Rica, ubicada en San Salvador, a donde la pareja se mudó con su hijo y con Demetrio. Sin embargo, por un giro del destino, la alegría de tener un nuevo hogar se vio empañada con la muerte por cáncer de uno de los hermanos de Carla, de solo 29 años. Esta pérdida dejó devastada a toda la familia, en especial a Dolores, quien trató de sobreponerse y llenar el vacío de perder a un hijo, volcando todo su cariño en su yerno Mario, en quien veía algunas cosas parecidas a su hijo. Tras varios meses de luto, poco a poco fueron recuperando la normalidad, que para Carla era dividir su tiempo entre sus largas jornadas laborales y su familia. Para ese momento, a algunas personas del entorno cercano de Carla les parecía extraño que, siendo una profesional joven e inteligente, no tuviera vida social. Nadie sospechaba que las cosas entre ella y Mario distaban mucho de ser armónicas y que llevaba años guardando silencio. En esa época Mario había dejado de trabajar y se la pasaba todo el día chateando en grupos de mensajería instantánea y jugando videojuegos. Eso dejaba sobre los hombros de Carla y su padre la enorme responsabilidad de ser quienes solventaban los gastos de la casa y que velaban porque nada faltara. Los problemas de pareja se fueron agudizando, al punto que para agosto de 2017 entraron en crisis. Carla pedía que Mario hiciera lo mínimo que correspondía a un padre responsable, es decir, que ayudara al menos con los gastos del niño, pero él no parecía estar dispuesto a dejar de jugar en internet. Cuando ella reclamaba, surgían episodios de violencia que no eran conocidos por nadie más excepto que por el padre de Carla, que los oía discutir cada 15 o último día del mes, cuando había que pagar las cuentas. A medida que pasaban los meses, las discusiones subían de tono. La joven se preguntaba qué clase de amor era ese que su pareja supuestamente le tenía, al no ser capaz de mostrar un mínimo de empatía. Ella no podía buscar otra fuente de ingresos, porque entre el trabajo de periodista y las horas de atención que requería Marito no le alcanzaba el tiempo. Cada vez se le hacía más difícil saldar los gastos, además de velar porque al niño no le faltara nada. Pese a que Carla era muy unida a su madre, jamás se quejó de nada con ella, ni le comentaba los problemas que tenía con Mario. El primer asomo de conflicto que Dolores pudo percibir ocurrió el 2 de abril de 2018. Ese día Carla hizo una videollamada con su madre, que notó que tenía los ojos rojos e hinchados como si hubiera llorado. Al preguntarle qué le sucedía, la joven mujer le dijo que había discutido con su esposo por problemas económicos. Su madre le aconsejó que trataran de arreglar las cosas por el bien de ellos y de su hijo, que para ese momento tenía 5 años. Entonces Dolores quedó sorprendida, cuando Carla le contestó sin filtros que ella no sabía quién era realmente Mario. Sin lograr recuperarse del desconcierto, Dolores se despidió de su hija,
pero pensó que solucionarían las cosas entre ellos. La noche del viernes 13 de abril, Carla recibió una llamada del periódico para que acudiera a la redacción a realizar una pauta de última hora, lo que era habitual en su profesión. Mario la llevó al diario cerca de las 10 de la noche y la pasó a recoger casi a las 12. Al llegar a su residencia, ella se quedó durmiendo enseguida, agotada por el exceso de trabajo. El sábado 14 de abril, entre las 8 y las 9 de la mañana, el padre de Carla salió de la residencia para hacer una diligencia. Mario aprovechó que estaba solo en casa y su mujer estaba dormida e indefensa, para volcar contra ella toda su ira, sin tomar en consideración que su hijo Marito estaba despierto dentro de la vivienda. Primero le propinó un golpe en la cabeza y acto seguido le quitó la vida con sus propias manos apretando su cuello. Para no dejar ninguna posibilidad de que sobreviviera, le colocó 2 bolsas negras plásticas en la cabeza, las cuales ató con una prenda íntima femenina. Se cree que Mario obligó a su hijo a que lo ayudara a subir el cuerpo de su madre al asiento trasero del automóvil propiedad de Carla, un Hyundai de color negro. Lo que ocurrió en las siguientes horas fue determinado posteriormente por los cuerpos policiales, mediante la geolocalización de los teléfonos celulares de la pareja, así como de 7 cámaras de videovigilancia puestas en la vía pública. Pasadas las 12 del mediodía, el sujeto salió del inmueble en compañía del pequeño y condujo por más de hora y media hacia la carretera longitudinal del norte, hasta llegar a Santa Rosa de Huachipilín, un tramo poco transitado donde arrojó el cuerpo en una cuneta. Mientras hacía la ruta de regreso, decidió arrojar desde el vehículo en marcha el documento de identidad y el celular de Carla. Luego llegó a casa con su hijo cerca de las 4 de la tarde. Cuando su suegro le preguntó por su hija, él se hizo el sorprendido. Le dijo a Demetrio que él había salido temprano con el niño a comprar unas cosas y también a llevarlo al parque, porque Carla estaba cansada y prefirió quedarse a dormir otro rato. Luego le comentó a Demetrio que al entrar a la habitación halló el pijama de Carla tirado en el suelo y que había indicios de que salió como si estuviera apurada. Para darle credibilidad a su teatro, comenzó a llamar insistentemente al teléfono de Carla, a sabiendas que él mismo lo había tirado en la vía pública. Ante ese tipo de conducta totalmente inusual en su hija, Demetrio, preocupado, llamó a uno de sus hijos, Manuel, para preguntarle si sabía algo de su hermana, pero él le dijo que no. Enseguida Manuel llamó a su madre, quien se encontraba en el municipio Mercedes Umaña del oriente del país, para decirle que debía regresar a San Salvador, pues no sabía dónde estaba Carla. Dolores y Carla tenían previsto verse ese día, pero su hija le había enviado un mensaje temprano esa misma mañana para decirle que no podía ir. Cuando la madre vio el mensaje eran cerca de las 10 y le escribió, pero no recibió respuesta. En ese momento no le dio mucha importancia, porque pensó que seguramente estaba ocupada y por eso no contestaba. Dedicó unos minutos para orar para que su hija apareciera, e inmediatamente viajó a San Salvador para ayudar con su búsqueda. Llamó a Mario para preguntarle si había algún progreso, y él le dijo que creía que se la habían llevado a la fuerza de la casa. Esa misma tarde, mientras él aparentaba preocupación por la ausencia de su esposa, una señora se presentó en una delegación de policía para reportar que había encontrado en la carretera el cuerpo sin vida de una mujer. Los oficiales llegaron hasta el lugar señalado, donde hicieron el levantamiento del cadáver, el cual no pudo ser identificado inicialmente, porque no hallaron pertenencias ni documentos en el lugar. El cuerpo fue hallado en posición fetal. Vestía un pantalón de lino, una blusa negra que estaba levantada y 2 bolsas plásticas cubriéndole la cabeza, amarradas con una prenda íntima. El cuerpo fue llevado a la sede de medicina legal para practicarle los análisis forenses. Mientras los peritos se ocupaban de esto, cerca de las 7 de la noche, Mario comenzó a llamar a familiares y allegados para preguntar si sabían algo de Carla. Asimismo, simuló que había encontrado un anónimo en el suelo del garaje, con un mensaje amenazante que textualmente decía lo siguiente: «Adiós a su hija Lick Perro», el cual había sido escrito por él con anterioridad. También publicó un post en su cuenta de redes sociales en el que decía que no sabía nada de Carla desde el mediodía y pedía que a quien tuviera información los contactara. El anuncio fue rápidamente difundido por la prensa gráfica, el diario para el cual Carla trabajaba, y también por otros medios locales. Horas después, la Fiscalía General de la República informó, también a través de sus redes sociales,
el hallazgo del cuerpo de una mujer en la carretera de Santa Rosa. El domingo 15 de abril, Mario acudió a la Dirección de Policía Nacional para reportar la desaparición de Carla. Le dijo a los oficiales que la última vez que había visto a su pareja había sido el mediodía del sábado. Refirió que ese día dijo que salieran a hacer un mandado temprano, pero ella prefirió quedarse en casa a descansar porque se había desvelado trabajando. Según su relato, cuando regresó a su casa a las 2 de la tarde, Carla ya no estaba, y por el estado de la habitación él pensaba que se había bañado y cambiado de ropa. Les entregó a los detectives el supuesto mensaje anónimo encontrado en el garaje. Para desviar las sospechas, le dijo a la policía que meses atrás su suegro había tenido algunos problemas con un estafador, y no descartaba que la desaparición de su mujer guardara relación con una venganza en contra de su padre. Luego de dar su testimonio, los agentes le informaron que el sábado habían encontrado el cuerpo de una mujer con características similares a las de su pareja. En consecuencia, le pidieron que acudiera a la sede del Instituto de Medicina Legal para hacer el reconocimiento. Sin embargo, al comienzo Mario se mostró reacio a identificar el cuerpo, lo que generó dudas en los oficiales a cargo. Cuando los investigadores le solicitaron un documento para realizar el trámite, notaron que estaba nervioso y un tanto torpe. De tal manera, cuando introdujo su mano en uno de los bolsillos del pantalón para buscar su identificación, se le cayó un papel doblado en 8 partes. Se trataba de una segunda carta anónima, similar a la que ya había entregado a la policía, pero con algunas letras adicionales. Cuando el funcionario le preguntó qué era ese papel, le dijo que era el anónimo que les había mencionado en su declaración, y que olvidó dejar en la delegación cuando acudió a poner la denuncia. El oficial llamó a sus colegas para constatar si lo que decía era cierto, pero se encontró con que la mencionada nota estaba incluida en el reporte policial. Inmediatamente compararon las 2 cartas y vieron que eran similares. Al confrontarlo sobre el segundo anónimo, no supo qué contestar. Finalmente, Mario terminó por identificar a Carla por medio de su ropa y una cicatriz que le mostraron en fotografías. Nunca estuvo nuevamente frente al cuerpo. A través de una conferencia de prensa, el subcomisario Eber Manzano de la Policía Nacional Civil, identificada con las siglas PNC, confirmó que el cuerpo hallado pertenecía a la joven periodista. Tras hacer público el hecho, todas las redes sociales y los diferentes medios de comunicación de El Salvador reseñaron la terrible noticia, que involucraba a una querida y respetada miembro del gremio periodístico. Desde el primer momento el caso se volvió mediático. Los reporteros se presentaron en la residencia de la pareja, en especial sus compañeros de trabajo, para obtener de primera mano el testimonio de Mario. Ese día él declaró que el ataque fatal contra Carla pudo haber estado relacionado con amenazas que el padre de ella había recibido meses atrás, de un supuesto estafador que ofrecía plazas en la Corte Suprema. También le dio a los medios la misma versión que a la policía, en cuanto a su salida de la casa el día que ocurrieron los hechos. Mientras el país estaba consternado por la muerte de la profesional, las autoridades revelaron los resultados de los análisis forenses. Según el informe, Carla había sufrido 2 heridas, una en la frente y otra en la boca, causadas antes de su fallecimiento. El cuerpo presentó traumas en el rostro y el cuello, y se determinó que la causa del deceso fue asfixia mecánica. Además, los forenses señalaron que el lugar donde fue hallada no era la escena del crimen, sino que la habían arrojado allí tras quitarle la vida. Estimaron que tenía una data de muerte de entre 6 y 8 horas. Eso indicaba que el ataque en su contra debía haber ocurrido entre las 10 y el mediodía del 14 de abril. Como parte de las pesquisas y con autorización judicial, los detectives realizaron un allanamiento en la vivienda de Carla. Según el peritaje policial, no encontraron signos de violencia, ni nada que indicara que se la habían llevado contra su voluntad. Con ese resultado se inclinaban a pensar que había salido de la casa por sus propios pies y que luego había sido raptada. Los detectives comenzaron a entrevistar a familiares y allegados de la joven madre, quienes no salían de su asombro con lo ocurrido. Tras ser interrogados sobre la relación de Carla con su marido, todos aseguraron que nunca notaron problemas entre ellos. La única voz disonante fue su padre, quien comentó que días antes de la tragedia la pareja había discutido por deudas, pues su hija era la única que trabajaba. Algunos de sus compañeros de trabajo manifestaron que ella no tenía vida social. No se podía detener a hablar con nadie, debido a que Mario la esperaba todos los días en el parque o cerca del periódico hasta que ella salía del trabajo. En tal sentido, algunos residentes de la colonia Costa Rica aseguraron que nunca vieron signos de violencia en la pareja.
También dijeron que en la mañana del 14 de abril vieron estacionado frente a la casa un vehículo de color negro, con una cola de pato, pero ninguno observó quién lo conducía, o si la periodista se había subido en él. Comentaron que Mario siempre se quedaba en casa, y que por las mañanas llegaba su hermano en ese vehículo. Una de las personas explicó que no se interesó por anotar la placa del automóvil, porque no observó nada inusual, ni tampoco escuchó gritos pidiendo auxilio. Otros lugareños afirmaron que en esa zona no había pandilleros, y que no creían que el caso estuviera relacionado con acciones delictivas. Frente a la casa de Karla había una cámara de videovigilancia, pero los agentes de la División Central de Investigaciones, conocida por las siglas DCI, no pudieron ver ninguna grabación, porque el dispositivo en realidad no funcionaba desde hacía varios meses. En medio de las pesquisas, el lunes 16 de abril, fue encontrado el documento de identidad de Karla. El hallazgo lo hizo un ciudadano, quien entregó el documento a la policía. Mientras las autoridades trataban de esclarecer los hechos, familiares, amigos y colegas le dieron el último adiós a la periodista. Luego de realizar una misa en la funeraria María Auxiliadora, donde Karla fue velada, se llevó a cabo el sepelio en el cementerio Jardines del Recuerdo. Durante el acto, Mario dirigió unas palabras a los asistentes, en los cuales aseguró que ella era su otra mitad y que le hacía mucha falta. En medio de lágrimas dijo que no podía hablar y cedió el turno a Demetrio, su suegro, quien pidió a los reporteros presentes que hicieran presión ante las instancias nacionales e internacionales para que el caso se aclarara lo antes posible y se hiciera justicia. Durante la ceremonia, Valeria Guzmán, de 24 años, recordó conmovida los momentos que pasó en la redacción del diario junto a Karla, con quien almorzaba casi todos los días en el trabajo. En esas charlas de mediodía, Karla a veces le contaba sobre su hijo y su relación amorosa con Mario, y ella quería tener una relación igual. Relató que la noche antes de los hechos había compartido con Karla y Mario en el teatro, y que jamás pensó que sería la última vez que la vería con vida. Una de las autoridades presentes en el velatorio fue la secretaria de Inclusión Social, Wanda Pignato, quien señaló que para ese momento aún no sabían si el ataque fatal había sido por violencia machista o violencia criminal. Recordó que además del caso de la periodista también estaba abierto el caso de Karla Ayala, una agente policial que tenía 4 meses desaparecida. La muerte de Karla Turcios impactó al gremio de los periodistas y creó conciencia sobre la necesidad de dar cobertura a los hechos de violencia contra la mujer, mirando más allá de la estadística y con un punto de vista humano. La amplia divulgación del ataque en el cual le arrebataron la vida a Karla provocó indignación pública, además del pronunciamiento de personalidades de todos los ámbitos, entre ellos el entonces presidente salvadoreño, Salvador Sánchez, quien exigió que se esclarecieran los hechos y que los responsables fueran capturados. Asimismo, organismos internacionales como la UNESCO cuestionaron el crimen y la poca acción de las autoridades salvadoreñas en materia de feminicidios. De igual manera, se realizaron protestas frente a la Fiscalía de El Salvador, en las cuales decenas de mujeres exigieron justicia para la periodista. El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, demandó respuestas sobre el caso, y Nidia Díaz, quien para ese entonces era diputada, advirtió que el asesinato de Karla no podía quedar impune. El caso apareció en las portadas de los diarios, y en un inicio se pensó que podía estar involucrado con el crimen organizado. De ser así, constituía un claro golpe a la libertad de expresión. En consecuencia, no faltaron los señalamientos de que algo así era intolerable. Ante esa hipótesis, el entonces ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez, indicó que el caso era complejo, y aseguró que estaban haciendo todo para encontrar al responsable en el menor tiempo posible. La urgencia por encontrar a un sospechoso movilizó a 20 fiscales. Ese despliegue era completamente inusual en las investigaciones de casos de violencia contra mujeres. Incluso se creó una unidad especial de atención a mujeres en la Fiscalía General de la República, a cargo de la abogada Graciela Sagastume. Al comienzo de la investigación hubo muchos cabos sueltos, y las autoridades que no estaban acostumbradas a trabajar bajo la presión ciudadana y el escrutinio de los medios de comunicación tuvieron tropiezos para armar el rompecabezas. El director de la PNC, Howard Cotto, dio una declaración que arrojó muy poca luz, pues se limitó a informar que entre los hallazgos más recientes se encontraba el documento único de identidad de Karla y que seguían algunas pistas para resolver el caso. Por su parte, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, señaló que para ese momento manejaban 3 hipótesis del hecho,
y aclaró que no podía revelarlas para no entorpecer las investigaciones. Sin embargo, aportó un dato significativo. El crimen no guardaba relación con la profesión de la víctima ni con el medio para el cual trabajaba. En los días siguientes, las líneas de investigación se centraron en las pericias tecnológicas, entre ellas la revisión de las cámaras de videovigilancia cercanas, y allí estaba la información que todos esperaban. Gracias a esos dispositivos, los detectives pronto descubrieron que Mario, quien se pasaba los días llorando ante las cámaras de la televisión por la partida de su compañera sentimental, era el autor del hecho. Mediante el chequeo de 13 cámaras de vigilancia en la vía pública, lograron determinar todo el recorrido hecho por el vehículo conducido por Mario hasta llegar a la colonia. La primera alerta que centró las sospechas en el hombre surgió tras verificar los videos cercanos al Parque Bicentenario. Mario dijo que había llevado a su hijo a jugar aquella tarde de abril, pero las imágenes revelaron que nunca estuvo en ese lugar. Tras ese descubrimiento, los agentes solicitaron las bitácoras de los celulares de la pareja. Ese reporte, basado en la señal de ambos teléfonos, confirmó que el sábado 14 de abril salieron de la casa y se dirigieron a la Troncal del Norte. Los aparatos se activaron a las 12:54 en la valla Troncal del Norte, a la 1 de la tarde en Santa Teresa y por último a las 2:14 en la carretera longitudinal del Norte, donde permanecieron durante unos 8 minutos. La señal retornó nuevamente por la misma ruta hasta el kilómetro 7, donde Mario arrojó el teléfono de su mujer. A partir de esa distancia solo se mantuvo encendido el aparato de él. Horas después, el celular de Carla se activó con un chip a nombre de una mujer. Tras hacer las pesquisas, se logró incautar el dispositivo a un hombre que lo encontró y lo activó con un número nuevo. Con base a los nuevos hallazgos, la fiscalía solicitó una orden para inspeccionar la residencia donde vivía la pareja. Allí recolectaron elementos que aportaron información relevante en el caso. En la habitación de Marito hallaron una camisa del mismo color de la que usaba el acompañante de Mario en el video. Enseguida pensaron que el niño era la persona que iba en el asiento del copiloto del auto el día de los hechos. Con todas las evidencias inculpatorias, la fiscalía no tenía dudas de que Mario había sido el autor y ordenó su detención la noche del 23 de abril. El hombre fue capturado en un hotel capitalino en la zona de Metrocentro, luego de conceder una entrevista a la cadena de noticias Univisión. Cuando salía del lugar junto a su hijo, un grupo de detectives de la División de Investigaciones de la Policía lo arrestó. Lo trasladaron a las oficinas, donde fue sometido a estudios médicos con los cuales comprobaron que gozaba de buena salud. En una breve declaración a los medios, el hombre aseguró que era inocente y que no tenía antecedentes de violencia, pues jamás le había hecho daño a su pareja. Tras la aprehensión del único sospechoso, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, hizo una reconstrucción de los hechos con base en las imágenes de 7 cámaras de seguridad. Gracias a esos datos determinó, entre otras cosas, cómo hizo Mario para trasladar el cadáver hasta el lugar donde fue encontrado. El fiscal general explicó que la investigación descartó por completo la veracidad de las declaraciones que el sujeto dio sobre lo ocurrido. Señaló que sus sospechas comenzaron porque en la casa no había evidencias de violencia, ni en las puertas ni en las ventanas. Tampoco había cosas tiradas u otro elemento que indicara que habían sacado a Carla de su hogar por la fuerza. De hecho, se supo que la ropa que vestía ella era la misma que había usado la noche anterior cuando la llamaron del trabajo. Esto echó por tierra la historia de Mario sobre haber encontrado el pijama revuelto en el piso, como si Carla tuvo que cambiarse apurada porque alguien la obligó, la raptó y le quitó la vida. Comentó que Mario cambió varias veces las versiones dadas a la policía. Primero dijo que salió de la casa cerca de las 12:30 con su hijo y regresó pasada las 4 de la tarde. Luego señaló que se había ido a las 9 y había regresado a las 10, pero los vecinos dijeron que lo vieron salir después del mediodía, y lo mismo mostraron las cámaras de seguridad. En su testimonio, el sujeto dijo que había pasado a una gasolinera a comprar agua, pero la policía corroboró que nunca estuvo allí. De igual forma, el funcionario detalló que Mario cayó en evidentes contradicciones cuando dijo que había ido al parque a jugar con su hijo, pero en cada declaración dio un lugar diferente. Uno cerca de la colonia, otro en San Miguelito, e incluso, como ya dijimos, comentó que había ido al Parque Bicentenario. Sin embargo, como ya comentamos también, las cámaras cercanas a los 3 sitios nunca lo mostraron en los lugares. El fiscal general dio detalles de la ruta recorrida por Mario, y tal vez lo más escalofriante de su declaración fue cuando confirmó que en los videos se pudo detectar la silueta de un niño sentado en el asiento del copiloto. Esto indicaba que el pequeño estaba presente mientras su padre se deshizo del cuerpo de su madre. Dijo que el caso estaba prácticamente resuelto gracias a las pericias científicas y tecnológicas y a través de las pesquisas en la vivienda familiar,
donde continuaban recolectando pruebas. Advirtió que no podía dar detalles sobre el móvil, pero habían comprobado que existía violencia económica y posiblemente abuso psicológico en la pareja. En ese sentido, aseguró que Mario mintió al decir que estaba iniciando un negocio, ya que se descubrió que se pasaba el día chateando y en grupos de juegos, y se había convertido en un mantenido. Tras su captura, Mario fue presentado a los periodistas. Su rostro reflejaba preocupación y trataba de restarle importancia a una larga lista de evidencias que lo involucraban en el caso que estaba conmoviendo a El Salvador. En la conferencia de prensa, el jefe de la oficina del fiscal de Santa Ana, Max Muñoz, señaló que desde el comienzo las sospechas se centraron en Mario, por varias razones, como su extraña actitud al no querer reconocer el cuerpo de su pareja, la segunda nota anónima que tenía en su poder y las contradicciones en sus declaraciones. Por su parte, el director de la PNC, Howard Cotto, lanzó una información realmente nueva y que podría demostrar que el móvil del asesinato era económico. Descubrieron que el sujeto era beneficiario de una póliza de seguro de vida de Carla, por un monto de 350,000 colones salvadoreños, alrededor de $40,000, y él estaba gestionando para que le dieran ese dinero pronto. Tras las declaraciones del jefe policial, Mario señaló que él amaba a Carla, y que todos los que los conocían podían dar fe de eso. Comentó que las redes sociales habían sido muy crueles con él y su familia, y que no declararía más nada, porque no le daría más carne para comer a los lobos. El 27 de abril, el detenido acudió a una audiencia inicial en el Juzgado 11º de Paz. Ese día, la fiscal de la Unidad Especializada para la Mujer de la Oficina Fiscal de Santa Ana pidió su detención preventiva por el delito de feminicidio agravado. La representante del Ministerio Público, Ana Graciela Sagastume, sostuvo que los indicios encontrados apuntaban a que el problema de Mario con Carla era más antiguo de lo que parecía, puesto que en agosto de 2017 él planificó una agresión en contra de su pareja, la cual no fue revelada en la audiencia. Aseguró que el sujeto le quitó la vida a su compañera sentimental por problemas económicos, y también se determinó que Carla estaba sometida a una relación de poder y subordinación a Mario. Tras escuchar los alegatos de la acusación, el tribunal ordenó la prisión preventiva para el imputado y remitió el caso al juzgado para una vida libre de violencia contra la mujer. Luego de casi 10 meses, el 13 de febrero de 2019, la Fiscalía General de la República presentó ante el tribunal la acusación formal en contra de Mario. Se supo entonces que durante la etapa de investigación, con miras al juicio, el Ministerio Público recopiló nuevos elementos de prueba que sustentaban su acusación, en la cual se determinó que Carla sufrió violencia económica por parte de su pareja. Entre las nuevas evidencias estaban también los resultados de la prueba de luminol, que mostraron presencia de sangre en el vehículo de la periodista y en su habitación. Tal vez el hallazgo más significativo fueron las conversaciones de Mario, en las que según la fiscalía se evidenciaba que había comenzado a planificar el ataque contra su pareja en agosto de 2017. Encontraron mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea en su celular, en los cuales el sujeto señaló que provocó a Carla con la idea de generar una discusión entre ellos, y fue el mismo Mario quien le hizo el comentario a un amigo por la plataforma de mensajería. Los demás detalles de dicho diálogo no trascendieron. El documento con todas las evidencias constaba de 300 folios aproximadamente, y el juzgado tenía 3 días para analizarlo y estudiarlo. Finalmente, el Poder Judicial fijó para el 27 de agosto de ese mismo año la audiencia preliminar, pero esta fue reprogramada, debido a que el representante legal de Mario, Giovanni Rivera, alegó que aún faltaba por concluir las pruebas psicológicas de ADN y grafotécnicas, las cuales habían solicitado para incorporarlas a su defensa. La estrategia de la defensa era mostrar que el perfil psicológico del imputado y su personalidad no coincidían con las de alguien que tuviera una conducta de menosprecio hacia la mujer. Asimismo, la prueba de ADN serviría, según la representación legal del acusado, para demostrar que los restos encontrados en las uñas de la víctima no correspondían a Mario. Con relación a la tercera prueba, el abogado sustentó que necesitaba corroborar si la letra de las notas amenazantes, supuestamente dirigidas a su suegro, coincidían con las de su cliente. El 17 de octubre, luego de valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la jueza ordenó pasar a la vista pública el proceso en contra del imputado. Sin más posibilidades de demora, el juicio comenzó el 20 de enero de 2020, en el juzgado para una vida libre de violencia contra la mujer. Durante el debate, la fiscal sustentó su acusación en pruebas de ADN, videos de las cámaras de seguridad, así como el testimonio de allegados de Carla y expertos que trabajaron en el caso.
A lo largo de la jornada, el Ministerio Público subió al estrado a 40 testigos, entre ellos un psiquiatra experto de medicina legal. El especialista realizó una autopsia psicológica, en la cual determinó que Carla era objeto de violencia económica y que el acusado tenía una conducta dominante, celosa, pasivo-agresiva y controladora. Otro testigo estrella fue un perito de la Fiscalía General, quien analizó los registros de las cámaras, las cuales corroboraron que las placas del vehículo de la víctima coincidían con las expuestas en las imágenes tomadas el día que Mario abandonó el cadáver en la carretera. Tras el desfile de testigos se escucharon los alegatos finales de ambas partes, en los cuales la Fiscalía solicitó la pena máxima de 50 años de cárcel para Mario. La defensa por su parte insistió en que no había pruebas concretas en contra del hombre, y por si fuera poco afirmaron que el imputado podría sufrir daño psicológico por estar preso siendo inocente. Luego de 10 días de debate, el 31 de enero, Mario Alberto Hueso Portillo, de 39 años, fue condenado a 50 años de prisión por el feminicidio de su compañera sentimental y madre de su hijo, la periodista Carla Turcios. Además, debía pagar $40,000 por concepto de responsabilidad civil. Esa sanción se estableció tras considerar que el sujeto prácticamente obligó a su hijo de apenas 5 años y con un diagnóstico que lo ubicaba dentro del espectro autista a presenciar la muerte de su madre. Durante la lectura del fallo, la jueza especializada de sentencia para una vida libre de violencia contra la mujer señaló que Marito, además de haber estado presente cuando su padre le quitó la vida a su madre, también fue obligado a cargar y tirar el cuerpo. Con voz entrecortada, la magistrada aseguró que ese había sido el acto más inhumano al que se podía someter a un niño, quien luego de eso comenzó a padecer de terrores nocturnos y se despertaba sobresaltado, según se determinó a través de un estudio neurológico practicado al menor. La jueza también aseguró que, según los estudios psicológicos realizados por un especialista del Instituto de Medicina Legal, se estableció que Mario era una persona agresiva y reaccionaba mal ante los impulsos negativos. Tras escuchar su sentencia, el sujeto aseguró ante los medios que era inocente y que la fiscalía lo único que buscaba era una condena para ganar un trofeo. Con respecto a su relación con Carla, dijo que tenían problemas como cualquier pareja, pero que él sería incapaz de hacerle daño. Refirió que ya sabía de antemano cuál sería el resultado del juicio, pero no lo consideraba definitivo, ya que él seguiría peleando para demostrar su inocencia. Comentó que las cosas que se dijeron en el tribunal lo hacían ver como un monstruo, pero que no eran ciertas, y aseguró que lo único que realmente le preocupaba era su hijo. Luego de eso fue retirado de la sala, escoltado por oficiales, y trasladado al penal La Esperanza, donde cumpliría su condena. Al respecto, su abogado defensor señaló que aunque respetaban el dictamen judicial, no compartían el resultado y esperarían a que les entregaran la condena en firme para emprender acciones legales. Uno de los primeros en pronunciarse tras conocer la sentencia fue el fiscal general para ese momento, Raúl Melara, quien expresó a través de redes sociales su satisfacción por el fallo y felicitó a los fiscales por lograr que se hiciera justicia. Aunque los familiares de Carla se mostraron complacidos con la sentencia, porque sentían que de alguna manera se hizo justicia, Demetrio dijo que lamentablemente el fallo no le traería de vuelta a su hija. El hombre esperaba que les otorgaran definitivamente la tutela de su nieto, aunque sabía que eso era una responsabilidad muy grande por todos los cuidados y gastos que tendrían debido a las necesidades del pequeño. Demetrio mostró su preocupación por la deuda que debía pagar por la compra de la casa que adquirió junto a su hija, la cual en ese momento alcanzaba los $20,000. El hombre indicó que cuando Carla falleció, el banco utilizó una parte de sus fondos del seguro para bajar el monto de la deuda. Sin embargo, él debía seguir trabajando porque tenía muchos gastos, entre ellos las terapias a las que acudía Marito, además de su alimentación y cuidados. Detalló que solamente en la educación de su nieto debía cancelar mensualmente $250, pues asistía a la Asociación Salvadoreña de Autismo, donde recibía clases para desarrollar sus sentidos y ser más independiente. En cuanto a la alimentación, la familia gastaba cerca de $200 y con cada terapia médica en el neurólogo pagaban al menos $30. Pese a que el tribunal ordenó a Mario el pago por el concepto de responsabilidad civil para los gastos de alimentación y educación de su hijo, para Demetrio eso era algo simbólico, pues el sujeto jamás lo podría pagar. No dudó en calificarlo como un vago que no tenía dónde caerse muerto. El padre de Carla señaló que para ellos era importante dejarle un seguro a su nieto y pagar la deuda de la casa, por lo que solicitó al gobierno o a alguna organización no gubernamental que los ayudaran a conseguir un empleo para ahorrar,
y dejarle un futuro asegurado al pequeño. Refirió que no estaba pidiendo nada regalado y hasta ofreció servirles como abogado y notario. Se desconoce si su petición tuvo suerte. Solo se supo que la custodia del pequeño quedó en manos de sus abuelos maternos, quienes viven juntos en la misma casa que un día Carla compró, llena de ilusiones. Los familiares levantaron un muro blanco en la fachada de la vivienda e instalaron cámaras para velar por la seguridad del niño. Entre tanto, cada miembro de la familia trata de sobrellevar la situación de la manera menos dolorosa. Por su parte, Dolores continúa recordando a su hija a través de los videos que le enviaba para saludarla casi a diario. Ha enfocado todo su amor en su nieto, quien es, según ella ha dicho, su mayor bendición. En el caso de Demetrio, a menudo parece disociarse del hecho de que habla de su hija, y se refiere a ella como la periodista, mientras que su hermano Manuel decidió borrar todas las fotos de ella de su celular y cambiar el color de las paredes del cuarto, en el que, según la fiscalía, ocurrió el trágico final de la joven. El pequeño hijo de Carla aún padece terrores nocturnos y se despierta llamando a su madre. Logró que el gobierno declarara una alerta nacional por los crímenes de violencia de género en el país y que estos fueran tratados de manera diferente y más efectiva. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy terrible, muy impactante, una mujer que perdió la vida y una víctima colateral muy importante aquí, un niño que se quedó sin su madre y que tiene a su padre en la cárcel. Realmente Carla era un gran apoyo para él, era la persona que siempre lo cuidaba, que se encargaba de cubrir todas sus necesidades y evidentemente la familia de la joven periodista lo debe estar pasando muy difícil con toda la situación. Esperemos que Marito pueda crecer tranquilo, rodeado de amor y cariño y que tenga un futuro bueno. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden encontrar en redes sociales, aparezco como LesmaUR, tengo Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.